Bienvenidos a Divernumis, una vez más. Hoy estamos en la ciudad de Reus, es la ciudad del General Prim. Aquí, ¿qué encontraremos? Bueno, estamos en el mercadillo que se organiza todos los sábados por la mañana. Entonces, pues bueno, es un mercado, la verdad, bastante amplio, muy generalista y de todo, pero he visto, la verdad, muchos objetos, digamos, de anticuario, de brocanter, y también mucha moneda, sobre todo moneda de centenario, moneda extranjera, ¿de acuerdo? Pero bueno, pienso que es interesante, y lo que me ha gustado más es que hay mucho ambiente numismático. Aquí me he encontrado pues a varios seguidores del canal y bueno, y algún que otro erudito que vive por aquí. Entonces, pues bueno, hay mucho ambiente numismático. Entonces ya lo sabéis, es una buena ocasión para pasar una buena mañana. Vamos a ver si encontramos alguna cosilla. Bien, aquí tenéis uno de los personajes más ilustres de Reus, el General Prim, famoso porque fue un hombre importante a finales del siglo XIX. De hecho, puso mucho empeño en que los Borbones no gobernaran en España. Fue clave para que Amadeo I pues accediera al trono. Lo que pasa es que las cosas no salieron como él tenía pensado y bueno, le acabaron asesinando, para fortuna de los actuales Borbones. No es el único personaje ilustre, importante que ha dado Reus. Si veis este edificio aquí, de arcos blancos, esto es el Teatre Fortuny. Fortuny, un pintor también muy conocido, y bueno, pues es de aquí, ¿de acuerdo? O sea que ya lo veis que Reus rebosa historia y cultura. Bueno, el mercado de Reus estuvo muy concurrido. La verdad es que me sorprendió que incluso había seguidores del canal que estaban por allí para saludarme, conocerme un poco en persona, y porque bueno, se sabía que, digamos, iba por motivos del canal y bueno, algunas personas sabían que iba por allí, ¿de acuerdo? Y entonces pues bueno, me hizo gracia eso de, entre comillas, ¿no? Pues ser esperado en Reus. La verdad es que, bueno, había mucha gente del tema numismático y eso siempre es bonito. Hay mucha comunidad allí. La verdad es que si eres de Reus o vives cerca de Reus, pues no necesitas mucho bajar a Tarragona o ir a Barcelona a pillar monedas. La verdad es que hay gente suficiente como para que cada fin de semana pues puedas hablar de monedas, intercambiar, a mirar lo que otros traen, etcétera, ¿no? O sea, está muy bien. La verdad es que yo os lo recomiendo mucho. Y había cosas muy interesantes, ¿de acuerdo? O sea que os lo recomiendo. El mercado es mucho más amplio, no solo hay monedas, por supuesto. Y, por ejemplo, a título de curiosidad, me llevé un reloj de ajedrez antiguo de los años 40, que eso se ve poquito. Y bueno, lo pillé muy bien de precio, no funcionaba. Si algún día lo mando a arreglar, eso va a ser lo que realmente me va a costar dinero, que funcione, pero bueno, ni que sea para hacer bonito en casa, pues está muy bien. Y además son raros de ver, los relojes de ajedrez. Bueno, Reus es una ciudad, digamos, que ha dado personajes muy ilustres, ¿de acuerdo? Uno de ellos, yo creo que el más universal, es Gaudí, Antonio Gaudí, bueno, lo diré en catalán porque es catalán, Antoni Gaudí. Y bueno, es el famosísimo arquitecto digamos, del modernismo. Y bueno, digamos, Sagrada Familia, la casa, bueno, como la Pedrera, hay un montón de edificios, ¿no? Que son obra suya y que bueno, que los visita el mundo entero. Barcelona hoy en día sí es visitada, aparte de que porque tiene buenas playas y buen sol y tal, pues es también un poco por esto, ¿no? Por el legado cultural del modernismo, pese a que tiene muchas otras cosas. Y bueno, pues Antoni Gaudí pues es de allí. Luego hay otros personajes ilustres como Fortuny, un pintor muy bueno, por ejemplo, de
de pintura militar, ecuestre. O sea, está muy bien. O sea, sirve fantástico este pintor para ilustrar muchas veces libros de historia, ¿eh? Porque pinta con un gran detallismo. Y bueno, y habilidad, ¿eh? Y belleza. Y bueno, y otro que es muy, muy famoso, pues es el General Prim, ¿eh? Y a este personaje me quería dedicar un poco con la moneda de hoy, ¿de acuerdo? El General Prim, bueno, fue un militar muy destacado, digamos, brilló digamos, en campaña militar, por ejemplo, creo que estuvo en Cuba, no, en las guerras carlistas, perdonad. También participó en la guerra de África, donde se significó mucho. Se mostró no solo como un buen estratega, sino también como un militar valiente, bravo. Digamos, no era de los que se escondían, digamos, en el Estado Mayor. Y bueno, digamos que poco a poco fue digamos, convirtiéndose en alguien importante a nivel político, y bueno, llegó al extremo de que, bueno, en 1868 él formaba parte del partido, digamos, progresista, liberal, y bueno, pues llegó a ser uno de los que, entre comillas, se cargó políticamente a Isabel II, digamos, la Borbón. Entonces, bueno, fue una especie de motín y entonces una de las tascas que tuvo el General Prim pues fue el buscar una alternativa a Isabel II. Entonces, bueno, parecía que la cosa podía derivar a una república, pero en esa época no se acababa de ver muy claro que los estados pues no mantuvieran esta tradición, digamos, monárquica. Y entonces pues él fue buscando un monarca, pero que no fuera Borbón. No se fiaban de los Borbones, ¿vale? Yo creo que ahí el tema de ser catalán le influyó un poco, ¿no? Pero bueno, la verdad es que Isabel II como gobernante pues no fue muy buena, ¿no? Digamos, la relación con Cuba se había ido deteriorando, la situación económica era desastrosa con Isabel II. Bueno, ¿qué más? Isabel II estaba toda rodeada de escándalos sexuales, o sea, bueno, digamos que no era un personaje realmente muy, muy, muy querido, ¿eh? Y entonces, pues bueno, buscaron otros. Le costó mucho, pero bueno, al final parece ser que el que accedió fue este de aquí de la moneda, Amadeo I, de la casa digamos, de Saboya, emparentado, digamos, con la casa real italiana. Y bueno, al final, pues a base de insistirle y tal, pues al final este accedió, porque claro, era una especie de regalo envenenado, ¿no? Y bueno, aquí tenéis la moneda, Amadeo I, rey de España, con las estrellitas que marca el año. Si no lo leo mal, pues creo que pone 73, no, 71, perdonad, 71 en la de la derecha, estrella de 6 puntas, porque está acuñada en Madrid, y 1871 aquí, bajo el busto. Es un modelo muy gastadito, ¿vale? Pero bueno, tiene su interés, ¿no? O sea, a mí, sinceramente, me la bufa bastante que las monedas estén circuladas o sin circular. Si yo las puedo, digamos, aprendo lo mismo. Entonces, ¿para qué pagar 300, 400 euros a lo mejor por un ejemplar perfecto, maravilloso y encapsulado? Pues no hace falta. O sea, a ver, respeto al que quiera hacerlo y tenga dinero para hacerlo, pero yo con ese dinero prefiero comprarme una moneda, pues, por ejemplo, antigua o medieval, que no pueda tener de otra forma. Entonces, si puedo tener una moneda, digamos, aunque sea un poco más gastadita, pues prefiero gastarme, digamos, el presupuesto en otras monedas que o las tienes o no las tienes, pero que no puedes elegir un poco el grado en el que las obtienes, ¿no? El canto, ¿vale? Pues pone, es muy interesante, fijaos, hay unas estrellitas, ¿lo veis aquí? Estrellita, estrellita. Y luego pone libertad y justicia. Y más estrellitas. Ya lo veis, ¿eh? O sea que realmente, bueno, libertad y justicia. Eso quiere decir que antes no había, ni había libertad ni había justicia.
Todo esto pues obedece a la revuelta, a la revolución esta de la Gloriosa, en la que pues, bueno, muchos militares y otros sectores se plantaron, digamos, ante el reinado de Isabel II y se vio obligada a marcharse, a abdicar, ¿de acuerdo? Y de hecho, pues el general Prim pues intentó por todos los medios que el hijo de Isabel II, que luego sería Alfonso XII, pues no fuera el sucesor, porque supongo que entendería que poniendo a otro Borbón, pues indirectamente era continuar con los mismos defectos, digamos, de la dinastía borbónica. A ver, no es que odiara, digamos, a los Borbones por ser Borbones, sino simplemente supongo que entendía pues que tenían malas costumbres o que no habían resultado o lo que fuera, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, propuso a Amadeo I de Saboya y al final aceptó. En el reverso, pues bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos un escudo muy típico, el reverso es muy típico, plus ultra en las cintas, las columnas de Hércules, haciendo alusión pues al imperio de ultramar, cada vez más extinto, digamos, en estas épocas ya prácticamente pues quedaba solo Filipinas, Cuba, digamos que y alguna más quedaba, ¿de acuerdo? Pero no, digamos ya Puerto Rico, o sea, no quedaba mucha cosa. Y fijaos que estas tres, Puerto Rico, Cuba y, bueno, y Filipinas, pues acabarán cayendo en el 98. Y la moneda, fijaos, que es del 71. Por tanto, el imperio de ultramar ya estaba agonizando, dando sus últimos coletazos, ¿no? Pero bueno, aún aparecen las columnas. La corona española y bueno, y luego pues heráldicamente pues Castilla y León en la parte de arriba, las barras de la corona de Aragón, Navarra, abajo hay Granada, se ve el fruto, ¿no? La Granada, y luego en el centro, podríamos decir como en el excusado, fijaos que ya no aparecen las flores de lis, porque claro, los Borbones ya estaban de patitas en la calle. Y entonces lo que había pues era esta cruz, que sería pues de la casa de Saboya, digamos de Amadeo, ¿no? O sea, ese es el emblema familiar de Amadeo. Y bueno, y fijaos aquí que hay referencias un poco a la ley, un poco para decir qué es lo que tiene de plata, etcétera, ¿no? Ley 900, o sea, hay un 90% de plata, 900 milésimas, por tanto 900 de 1000, pues un 90%, y dice 40 piezas en kilogramos. De hecho son piezas de 25 gramos. Lo normal es que las encontréis por 24,9 gramos, 24,8, ¿vale? Pero ya tienen que estar muy gastadas, ¿de acuerdo? Si empieza a bajar mucho más, quiere decir que son falsas, ¿de acuerdo? Son piezas muy falsificadas, hay que ir con mucho cuidado. Y luego aquí en las letras S, D y M, pues bueno, son las siglas de los ensayadores grabadores, etcétera, maestros de pesos, etcétera. El valor facial, 5 pesetas, o sea, esto es un duro de plata de toda la vida, y bueno, bien bonito que es. Entonces hay muchos falsos, hay que vigilar. Los trucos típicos, los típicos falsos, la última cifra suele estar un poco como torcida, ¿de acuerdo? Esto es una cosa que delata a muchos. Luego hay muchos que al ser de metal distinto pues ya pesan distinto, entonces la microbáscula los delata. Hay otros que se pueden detectar porque son magnéticos y eso no debería suceder, la plata no es magnética, ¿de acuerdo? Pero bueno, digamos que al final lo que ayuda mucho es haber visto de los buenos o tener en casa alguno bueno y entonces podéis comparar, y cuando se pone uno bueno con uno malo al lado y un poco de paciencia mirando, se van viendo diferencias, Es como el juego de los 7 errores o de las 7 diferencias, que vas mirando y vas encontrando poco a poco cosas que son distintas, Por tanto, ya lo veis, es un duro muy interesante, los que coleccionéis centenario, pues no puede faltar un busto de Amadeo I, y bueno, es muy interesante. ¿Qué pasó con Prim? Bueno, pues Prim logra poner a Amadeo I y luego, entonces cuando están haciendo todos los trámites de nombrarle y tal, y tiene que llegar Amadeo a España, digamos, para ya tomar posesión, ¿no?, de la corona, pues resulta que recibió un atentado Prim, ¿de acuerdo? De hecho, ahí hay mucha literatura y hay mucho rumor, ¿de acuerdo?
Deciros que Prim le asesinan, él muere supuestamente a consecuencia de ese atentado, en un determinado momento en los trayectos que él hacía, digamos, en Berlina. Podríamos decir que es una especie como de diligencia, de carromato. Pues él se sube, entonces hay políticos destacados a los que él les ofrece subirse y rehúsan. No, es que tengo algo que hacer, no sé qué. No sé, a mí me huele como que quizás sabían algo y no querían estar en la línea de fuego. Total, que él, pues bueno, junto con algún otro militar, pues dentro del carromato, hace su trayecto, y entonces en un determinado momento 12 individuos le cortan el paso por delante y por atrás y le empiezan a tirotear, ¿de acuerdo? De manera que él sobre todo recibe daño en las manos y una especie de trabucazo en un hombro, ¿de acuerdo? Que le dio pues muchos perdigonazos con metralla en uno de los hombros. Consigue sobrevivir y bueno, y entonces llega a su casa, le empiezan a atender los médicos y bueno, es total que la cosa se infectó y acabó muriendo muy poco después, ¿de acuerdo? Entonces, claro, sorprende que un individuo pues muera porque tiene heridas muy graves en las manos y en un hombro, ¿de acuerdo? De hecho, la Universidad Camilo José de Cela, en 2012, hizo un estudio del cadáver de General Prim, porque el General Prim resulta que está momificado y se conserva entiendo que está en su mausoleo, que está en la ciudad de Reus, que se puede visitar incluso, o sea, un motivo para visitar Reus, otro más. Y bueno, y entonces parece ser que encontraron unas marcas en el cuello y entonces dijeron que, digamos, llegaron a la conclusión de que lo habían estrangulado. Es decir, que como no acababa de morirse el General Prim, pues lo remataron en algún momento. Debo entender que alguno de los aparentemente amigos suyos o allegados, ¿de acuerdo? No hay que decir que otros militares se beneficiaron sobre todo los partidarios del regreso de los Borbones, pues se beneficiaron de la muerte de Prim, que en ese momento era pues extraordinariamente influyente a nivel de la política española. No solo porque mandaba, sino además el prestigio militar que había acumulado, sobre todo en la guerra de África, pues claro, le otorgaba una autoridad incontestable. Además tenía un liderazgo natural brutal. O sea, yo, a ver, tampoco no es que conozca mucho el personaje, pero siempre me ha llamado mucho la atención, ¿vale? Y es de los pocos catalanes que ha llegado entre comillas, a mandar en España, ¿de acuerdo? Eso es bastante raro, ¿no? ¿No os habéis parado a pensar eso? Que prácticamente nadie llega a presidente siendo catalán. Es muy curioso. Bueno, pues resulta que luego la misma universidad que había publicado estos estudios en los que, digamos, se sugería que lo habían rematado por estrangulamiento, entiendo que en la cama, un poco como a Calígula, ¿no? Que en la serie del Yo Claudio pues lo ahogaban ahí con la almohada. Pues se desdijo de estos estudios, digamos que se hizo caquita, ¿vale? Y luego, pues al cabo de un año ya apresuradamente volvió a salir otro estudio que decía que no, que esas marcas eran más bien porque la ropa le apretaba mucho, la mortaja podríamos decir, la ropa que le pusieron luego, y que entonces eso fue lo que le dejó las marcas a la momia al cadáver de Prim. Y bueno, digamos que ese estudio realmente hay gente que lo ha criticado mucho porque dice que no tiene tanto rigor como el primero, como el del estrangulamiento. Y bueno, y hay gente que ha sugerido que simplemente ese estudio se ha hecho más para anular los rumores del estrangulamiento que no por el interés científico. Yo sinceramente no lo sé. Lo que sí que os puedo decir es que a consecuencia de todo esto, el reinado de Amadeo I fue tremendamente inestable. Sin el apoyo de Prim, Amadeo se vio más solo que la una y no tardó pues en abdicar, mandar a la porra a España e irse a su casa, que allí estaba más tranquilo. Y entonces, con el vacío que dejó Amadeo I, pues
Los Borbones vieron vía libre otra vez para volver a España y seguir con su dinastía, la borbónica. Y entonces pues tuvimos a Alfonso XII, el hijo de Isabel II. Por tanto, al final, pues fijaos qué casualidad, pues que la muerte de Prim pues ayudó a los Borbones, curiosamente. Relacionadlo esto pues con que lo tiroteen, que con señales en el cuello, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo esto de la política ya lo sabéis que siempre es muy sucia y bueno, no quiero decir que estén implicados ni mucho menos, digamos, la gente que lleva la corona, pero bueno, digamos que la política siempre es algo muy peligroso y vete a saber allí qué sucedió, no podemos saberlo. Pero que bueno, que la política es sucia y que pasan cosas feas, eso lo sabemos todos. Y bueno, entonces hay cosas curiosas, Por ejemplo, la berlina en la que Prim recibió el atentado, pues resulta que está en el Museo Militar de Toledo. No está en Madrid, está en Toledo. Y también me fijé, por ejemplo, que en Toledo lo que suele haber es todo lo que es de los Austrias, no lo de los Borbones. Es muy curioso. Toledo es como si fuera la Boardilla de Madrid. Espero no ser ofensivo con este comentario. O sea, me da la sensación que los Borbones han construido un poco pues, la identidad de su linaje en Madrid y en Madrid. Y entonces todo lo que forma parte de los Austrias, del linaje anterior, que llegó hasta Carlos II, pues ha quedado un poco en Toledo, ¿no? Históricamente pues ellos estaban más en Toledo, quizá, y los museos lo recogen, se ve muy bien, que Toledo es una ciudad de los Austrias, y en cambio Madrid es una ciudad más de los Borbones, ¿no? Estoy simplificando, evidentemente, y eso pues induce a generalizar y, por tanto, a simplificar más de la cuenta. Pero es muy curioso que la berlina de Prim pues está allí, está digamos como exiliada en Toledo. Curiosamente el enemigo de los Borbones, pues su berlina no puede estar en Madrid, tiene que estar en otra ciudad. Yo creo que no debe ser un personaje muy querido por los Borbones, y no olvidemos pues que vivimos hoy pues digamos bajo una corona borbónica. ¿De acuerdo? Pues bueno, espero que os haya interesado todo esto. Pienso que eso forma parte de la historia de España. La historia de España sigue evolucionando. Decir que los Borbones pues acabaron marchándose de España también. Alfonso XIII, pues, es decir, el hijo de Alfonso XII, el nieto de Isabel II, también tuvo que irse porque se proclamó la Segunda República. Y bueno, luego, pues mediante dictadura franquista y tal, pues Juan Carlos I recuperó nuevamente la corona. Digamos que los Borbones ya se han marchado varias veces, ¿no? O sea, Carlos IV... bueno, podríamos ya empezar por Felipe V, ¿no? Felipe V abdica para que gobierne Luis I. Luis I se muere. Entonces, con cierta polémica, Felipe V recupera la corona. Luego resulta que Carlos IV renuncia a sus derechos ante Napoleón. Fernando VII también, pero luego hay una guerra y los recupera Fernando VII. Luego Isabel II la echan. Regresa Alfonso XII. Tiene un hijo, Alfonso XIII, que bueno, se va porque hay república. Y luego Franco coloca a Juan Carlos I. O sea que, bueno, aquí se han ido y vuelto muchas veces, ¿no? Esto demuestra lo efímero de la política y cómo los regímenes políticos pues pueden variar. O sea, ahora tenemos, digamos, monarquía constitucional, parlamentaria, podríamos decir, donde el rey pues es una figura simbólica con, bueno, digamos, no mucho poder, digamos, a nivel de gobierno, es más bien representativo, institucional, etc. Pero bueno, digamos, ahí está. Y bueno, y cualquier día de estos, pues igual evoluciona, vuelve digamos, a cambiar el sistema y tenemos otro régimen, yo que sé, una tercera república, o cambia la dinastía, o se pone un dictador, nunca se sabe, ¿no? El futuro es un gran interrogante. Bueno, si os ha gustado, pues dadle a like, compartid, lo que sea, ponedme comentarios, que me gusta mucho. El tema, yo creo que al ser política y haber aquí mucho cotilleo, se presta a que comentéis.
y ya me diréis alguna cosa, ¿de acuerdo? A ver qué os ha parecido todas estas reflexiones y, bueno, la moneda en sí, que yo creo que es muy bella, ¿eh? Hay algunas que tienen resellos, por ejemplo, de Portugal, y aquí como si fuera una especie de pendiente pone GP con una corona, son resellos de Portugal. Entonces estas suelen estar muy falsificadas también. Deciros que cuando se estampa un resello, una marca, una contramarca, el zambombazo que le dan a la moneda hace que se hunda por donde hay el resello, y entonces la zona con la otra cara, al sobresalir más, se debería gastar más, ¿de acuerdo? O sea que si algún día veis alguna de estas con un resello y veis que no se ha gastado de aquí, pues cuidado, porque probablemente se ha acuñado de manera falsa, digamos, ya se ha acuñado con el resello puesto, ¿eh? Pues nada, que vaya muy bien y hasta la próxima.